Y antes de comenzar, antes de pasar a nuestro tiempo de oración, es importante que pasemos un tiempo meditando en la palabra del Señor. Los que siguen el programa de lectura anual, el plan de lectura anual, se han dado cuenta de que pasamos gran parte del año leyendo el Antiguo Testamento. Y ahora estamos en uno de los libros que más nos cuesta trabajo leer. Me refiero al libro de Números, pero me gustaría que pasáramos un tiempo meditando en algunos versículos de este libro donde podemos ver la gran fidelidad de Dios a pesar de nuestra incapacidad de permanecer fieles a Él. Eso es de lo que trata en general el libro de Números. Es un libro que habla de muchas genealogías, donde hay muchos censos y por eso a algunas personas se les dificulta mucho leer este libro, pero este libro nos habla de una manera especial acerca de la gran fidelidad de Dios. Y ese es el mensaje, el título del mensaje de esta noche, la gran fidelidad de Dios. Creo que la mayoría de nosotros podemos llegar a sentir cierta frustración hacia la forma tan absurda en la que suele comportarse en muchas ocasiones el pueblo de Israel. Pero lamentablemente nosotros no somos tan diferentes a ellos. Somos más parecidos a ellos de lo que nos gustaría aceptar. Esa es la verdad. Hoy estaremos meditando en el capítulo 11 del libro de Números, así que me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en este capítulo. Y quiero darles un poco más de contexto acerca del momento histórico donde nos encontramos. Y aquí, después de que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto de forma maravillosa, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. De diferentes maneras, a lo largo de este libro vemos desde que Dios liberó a la nación de Israel de Egipto, vemos de muchas maneras cómo Israel es infiel a Dios de muchas maneras. No les bastó que Dios los hubiera librado con gran poder, no les bastó que los alimentara con maná, no les bastó ser guiados por la misma presencia de Dios. En las noches era una columna de fuego y en los días era una columna como un tornado. A veces cuando leemos esos textos en nuestra Biblia aparece, una columna de fuego, un tornado, y los pasamos así rápido, pero significan lo que veía el pueblo de Israel. Ellos veían la gloria de Dios. No les bastó incluso que Dios mismo peleara por ellos para vencer a sus enemigos. En estos versículos Dios está organizando a su pueblo para su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel se vuelve a quejar de Dios con Moisés por las condiciones del viaje. La comunión con el Señor no les era suficiente como para que cualquier lugar, aún incluso el desierto más solitario, más desolado, les pareciera un paraíso. Muchas veces he escuchado a algunas personas decir que si hubieran vivido en los tiempos de Moisés, hubiera sido más fácil creer en Dios para ellos al ver los milagros que realizó el Señor. Pero la verdad es que nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera que el pueblo de Israel. Ahora nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros y que envió su Espíritu a habitar a nuestros corazones. Sin embargo, muchas veces la presencia de Dios en nosotros y el amor con el que nos ha tratado también nos parece insignificante e insuficiente. El desierto de los israelitas se caracteriza por la espera. Y al igual que a los israelitas, a nosotros tampoco nos gusta esperar a Dios. No nos gusta esperar en Él. Preferimos hacer las cosas por nuestros propios medios, como los antiguos israelitas en el desierto. También los cristianos somos tentados a pecar a pesar de la misericordiosa fidelidad de Dios. Entonces el pueblo de Israel empezó a quejarse por el maná. Ellos empezaron a extrañar el pescado, los pepinos, las cebollas que tenían en Egipto. Y habían conocido el maná de diferentes formas, ya lo habían cocinado de diferentes formas, ya estaban hartos de su sabor, ya no encontraban otra forma de que esto supiera de una forma diferente. Y se les había olvidado que la estancia en el desierto solo duraría unos días y que después iban a poder disfrutar de los alimentos deliciosos que los esperaban en la tierra que Dios les había prometido, la tierra donde fluía la leche y la miel. Moisés, al escuchar todo eso, se enojó con el pueblo de Israel y también con Dios por haberlo puesto a cargo de ese pueblo tan necio y quejumbroso, a tal grado de que prefirió la muerte a seguir a cargo de ellos. Le pidió a Dios que terminara con su vida en lugar de estar a cargo de un pueblo tan necio.
De la misma forma en la que el pueblo de Israel había olvidado el amor y las bondades de Dios, Moisés también comenzó a olvidar el amor y las grandes bondades de Dios. Fíjense la solución que le da el Señor a Moisés. Vean lo que dice Números 11, versículo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Moisés pensaba que él era el que estaba llevando el peso total del pueblo, pero él no era el que estaba llevando esa carga. Dios es quien los estaba soportando a ellos, incluso también a Moisés. Mientras reflexionaba en esto, no pude dejar de sentirme identificado con Moisés. No sé si te ha pasado esto así, pero muchas veces cuando el Señor pone a personas a nuestro cargo, empezamos a pensar que nosotros somos los que debemos de cargar con ese peso sobre nuestros hombros, pero no es así. Es el Señor el que siempre está a cargo de todo, incluso de nosotros mismos, y podemos descansar en Él. El Señor había llamado a Moisés para dirigir al pueblo y Dios mismo lo capacitó para realizar esa tarea. Moisés, desde luego que no era un hombre perfecto, era un simple ser humano como tú y como yo, pero usado poderosamente por Dios, de la misma forma que podemos ser usados tú y yo. Dios paciente y bondadosamente provee entonces algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. Estos 70 hombres debían ayudar a Moisés en el liderazgo del pueblo. Ellos también recibirían el Espíritu Santo que los capacitaría para poder fortalecer la comunión con el pueblo, además de que estarían junto a Moisés para que tuviese más fuerza cuando decayera y cuando se presentara delante de Dios a favor del pueblo. Los líderes de la iglesia también necesitan del apoyo de los miembros de la iglesia para recordarnos el evangelio mutuamente y poder servir en conjunto para el servicio de su iglesia y en beneficio de la ciudad. Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Vea lo que dice el versículo 18. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solo será un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? En algún momento el maná fue suficiente para satisfacer al pueblo de Israel, pero el corazón humano es insaciable. El corazón humano nunca se cansa de probar, nunca se cansa de ver, nunca se cansa de tocar. Lo que hoy nos satisface, el día de mañana no lo hará. Eso le pasó también al pueblo de Israel. A pesar de que Dios proveía el maná sin que ellos tuvieran que trabajar o esforzarse para obtenerlo, les dejó de satisfacer y los hizo extrañar Egipto. El pecado en sus corazones los hizo ser ilógicos en sus razonamientos. El deseo que tenían para satisfacer sus antojos les hizo olvidar el maltrato que vivieron en Egipto. En Egipto fueron golpeados, fueron humillados y algunos fueron asesinados, pero el pescado estaba bueno, ¿no? Fíjense, la fe que tenemos en el Señor controla la forma en la que recibimos las cosas que Dios nos da, hasta el sabor de lo que comemos. El pueblo prefería más las comidas en Egipto sin el favor de Dios que el maná con dicho favor. Este es un buen momento para preguntarnos: ¿qué es lo que más valoramos? ¿Las cosas buenas que hay en esta vida o el favor de Dios o la gracia de Dios con nosotros? Los israelitas decían: si tan solo tuviéramos ese pescado, si tan solo tuviéramos esos pepinos, si tan solo tuviéramos esas cebollas. De la misma manera que nosotros tenemos nuestros si tan solos. Tal vez al igual que el pueblo de Israel, tú estás aplazando aquello que en verdad te traiga la felicidad. Si tuviera una vida mejor, sería feliz. Si tan solo tuviera un hijo diferente, si tan solo tuviera un esposo o una esposa diferente, si tan solo pudiera casarme, si tan solo pudiera trabajar en una gran compañía, si tan solo. Si Dios no es nuestro mayor gozo,
las buenas cosas de esta vida empezarán a crear en nosotros un deseo insaciable por tenerlas, como una adicción, y nos sentiremos miserables si no las tenemos. Sepan esto, la vida cristiana es una de miseria y desesperación si no creemos que tenemos un Dios que provee, no solo para nuestro rescate de la separación eterna con Él, sino para nuestra vida cotidiana, cuando estamos bajo confusión, inseguridad o tentación. Ahora fíjense lo que dice el versículo 21. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, ¿yo les daré carne durante un mes entero? Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Por un momento, Moisés también olvidó las obras maravillosas que había hecho el Señor por ellos. A veces cuando estamos en problemas o nos sentimos enfrascados por las consecuencias de nuestro pecado, dudamos del poder del Señor. Por eso es muy importante recordar constantemente las bondades de Dios para recordar su fidelidad, su poder, que nunca falla, aunque nosotros sí. Por eso es importante que pasemos tiempo meditando en la palabra del Señor. Por eso es importante que pasemos tiempo con hermanos de la iglesia que nos ayudan a recordar estas buenas noticias del Evangelio, porque cuando el problema llegue, nos olvidaremos de las bondades y de la fidelidad de nuestro Dios. Dice el versículo 24, después el Señor descendió de la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se postró sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Esto no es una profecía, esto es una súplica, esta es una oración de Moisés al momento de decir: quisiera que Dios tocara a 70 de nuestro grupo, sino no solamente tocara a 70, sino que tocara a todos con su espíritu. Ahora ese deseo, ese ruego de Moisés se convirtió en una profecía más adelante, donde en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre la iglesia. Y esa es una de las grandes diferencias entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo las personas especiales se les dio el poder del Espíritu en sus vidas para que pudieran tener la facultad de ejercer su ministerio. Pero ahora el Espíritu Santo viene a los corazones de cada creyente. Pero para esto tuvo que ser necesario que viniera Jesús y que él fuera un mejor Moisés. Moisés le dijo a Dios que prefería morir antes de seguir lidiando con el pueblo, con su pecado y su necedad. Sin embargo, Cristo viene para soportar la carga de nuestro pecado, nuestra infidelidad y morir por nosotros en la cruz. Y murió y soportó la carga de llevar un pueblo pecador al arrepentimiento y compró su redención. Moisés en su fracaso señala a Jesús en su éxito. Ahora, si confiamos en ese sacrificio hecho por nosotros, tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Él nos señala a aquel cuya misericordia es nueva cada mañana. Eso es lo único que nos satisfará realmente en lugar de nuestros y tan solos, porque Dios tiene misericordias que son nuevas cada mañana. Ahora nosotros podemos profetizar, es decir, comunicar, enseñar y predicar las verdades del Evangelio, al igual que aquellos 70 ancianos, que al contemplar la gran fidelidad de Dios que va más allá de nuestra infidelidad, deseamos comunicar estas buenas noticias en beneficio de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, en beneficio de la ciudad.